Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Disculpen, sé que ha pasado mucho tiempo sin subir nada a este canal, pero estoy en momentos muy intensos del semestre, estoy en exámenes finales, así que luego de este video no sé hasta cuándo podré volver a subir uno. Espero que sea pronto, en una semana o en dos. Pero es por eso que no he estado subiendo videos últimamente. Pero no importa, hoy estamos aquí para hablar de una de las obras más populares de Lovecraft. Y estoy hablando de En las montañas de la locura. Un relato suyo que es de los que más extensión tienen. En esta edición en específico tenemos tres relatos que son En las montañas de la locura, Los sueños en la casa de la bruja y La casa maldita. Como pueden ver, es una edición de Alma Clásicos Ilustrados que para mí es de lo mejor que hay actualmente. Miren nada más estos dibujos. Miren estos tentáculos, no son hermosos, no les parecen algo bello. Miren estos dibujitos, miren. Me parece fascinante. Un par de dibujos para que se hagan una idea y ya luego, cuidado con los spoilers. Pero no importa, eso no creo que afecte mucho a la lectura porque de verdad, miren estas criaturas. Pero bueno, basta de spoiler. Muy bien, comencemos hablando acerca del primer relato, En las montañas de la locura. ¿De qué trata esta historia? Bueno, se nos cuenta acerca de un grupo de científicos, hay de todo tipo, hay van geólogos, biólogos. Es un grupo que va a la Antártida, hacia regiones inexploradas, con objetivos de investigar. Es una expedición. Pero resulta que esa expedición cada vez se va poniendo más interesante, más misteriosa. En cierto punto el grupo de la expedición se divide y una parte de ese grupo que se va hacia otra zona que está todavía inexplorada, pero se sigue manteniendo en contacto mediante comunicaciones de radio. Ese grupo llega a un lugar en donde se puede ver algo que es realmente increíble, algo impactante que puede hacer cambiar toda la percepción que se tenga del mundo hasta ahora. Y es que ven una cordillera enorme, gigantesca, es una cordillera monstruosa que incluso parece llegar a ser más alta que el Himalaya, una cordillera en la Antártida, una cordillera que hasta ahora nunca nadie había visto. Luego de este descubrimiento, el grupo, aún sin salir de su sorpresa, de su excitación, descubre una cueva subterránea en la que encuentran una especie de criatura, bueno, muchas criaturas que parecen estar ya muertas, parecen ser fósiles de algo que no identifican bien si es un animal o algo más bien de origen vegetal. Tienen formas fascinantes, es algo prehistórico que nadie había visto antes, así que deciden con mucho esfuerzo sacarlos de ahí para estudiarlos en el pequeño lugar que instalaron para investigaciones. Y a partir de aquí la situación se va a ir complicando cada vez más hasta que el asunto se salga de los límites de la comprensión humana. Y no voy a decir más para que ustedes mismos lo experimenten cuando lean el libro. Voy a comenzar a hablar de las cosas que me gustaron de esta novela. Lo primero es que hay una transición que es gradual de un ambiente de investigación científica normal como cualquier otro y se va convirtiendo cada vez más en un enfrentamiento con lo desconocido. Y con esto me refiero que al principio el grupo de personas que está en esa expedición es un grupo grande y aparte de eso está en contacto con el resto del mundo, está constantemente actualizando su situación, qué es lo que descubren, qué es lo que está pasando, por lo que el sentimiento al principio no es de soledad, como suele pasar en muchas historias de Lovecraft, donde solo es un personaje enfrentándose a lo desconocido, investigando. Aquí tenemos muchos personajes, por lo que al principio la sensación no es de soledad, incluso hay algo de seguridad al tener comunicación con el exterior y muchos personajes. Pero poco a poco esta seguridad se va a ir desvaneciendo porque las situaciones cada vez son más extrañas y más inexplicables que van a ir dando evidencia de algo que va más allá de todo lo que comprendemos, algo que trasciende la humanidad.
Y paralelamente a esto, el grupo se va a ir deshaciendo. Algunos se van a ir a otro lugar a investigar, después a otros les pasará algo, luego la comunicación desaparecerá, se cortará con el mundo. Todo nos va preparando un ambiente bastante tétrico, bastante terrorífico. El horror cósmico tan propio de Lovecraft. Y también me gusta mucho la tensión que se maneja. Esta de que cuando descubren estos seres y todo lo que va pasando después es algo que me mantuvo siempre al borde de la lectura. Hay una sensación de peligro, pero es un peligro dormido, un peligro lejano al principio que cada vez se va a ir haciendo más cercano, que me va a ir inquietando cada vez más conforme avance las páginas. Y también hay que destacar que aquí, por ejemplo, un libro de Lovecraft ilustrado en muchas ocasiones podría ser algo contraproducente porque en algunas historias Lovecraft describe a las criaturas, bueno, no las describe, mejor dicho, dice que son algo inenarrable con detalles que no puede nombrar, características inexplicables, pero aquí sí que se toma el tiempo para detallar a las criaturas y a los entornos, por lo que esas ilustraciones sí tienen que ver con lo que nos narran. No es la interpretación de alguien de la palabra indescriptible, porque aquí sí hay detalles bastante específicos, por lo que al final, aunque nos imaginemos algo que no sea igual a las ilustraciones, sí que tienen un parecido, no nos arruina la lectura. Otro punto que me gustó mucho fueron los escenarios, esos lugares monstruosos, gigantescos, algo que no es concebible para la mente humana que haya sido creado en la prehistoria, algo que choca con todo lo que creemos conocer y entender. Pero para mí lo mejor de este relato es las explicaciones que brinda, las revelaciones que hace. Y esto es porque la mitología lovecraftiana es muy amplia, hay mucho que explorar, pero en algunos relatos simplemente pasa algo, que el protagonista experimenta algo, algún contacto con estos seres o con algún vestigio de ellos y luego enloquece o muere o algo le pasa, pero algunas otras historias lo que hacen más bien es que el protagonista experimenta algo extraño y aparte de eso nos revela mucha información acerca de esta mitología, como es el caso de El que susurra en la oscuridad, que es uno de mis relatos favoritos de Lovecraft. Y creo que el fuerte de esta historia es precisamente ese, que nos revela mucho acerca de estas criaturas antiguas, de su forma de vida, de lo que hacían. Incluso nos brinda, creo que esta es la primera vez que leo algo de este autor que nos brinde esa perspectiva diferente a la del resto de relatos, que nos pone a criaturas, como en este caso los antiguos, como algo que no es blasfemo, algo que no está lleno de eso a lo que la humanidad llama maldad, caos, destrucción. Aquí a los antiguos son presentados en cierto punto como algo distinto a eso, como algo con lo que incluso podemos llegar a simpatizar si abrimos un poco la mente. Hay presentes bastantes referencias y menciones a otras obras suyas, por lo que yo recomiendo antes de leer este libro, o bueno, no es imprescindible, pero sí es recomendable haber leído un poco más de su mitología, para poder comprender todos los detalles y para poder ver esas conexiones que hay y para poder disfrutarla más. Pero más que hacer referencias y menciones a sus propias obras, principalmente lo que hace es referenciar, reinterpretar y de alguna manera toma como base la narración de Arthur Gordon Pym por Edgar Allan Poe. Así que creo que sí es necesario haberse leído este libro, esta pequeña novela, la narración de Arthur Gordon Pym, para disfrutar al máximo En las montañas de la locura. Igualmente, no pasa nada si no la han leído, pero yo sí que lo recomiendo. Y con la parte que no me gustó tanto es que las descripciones que antes mencioné, que son bastante específicas y abundantes, llegan a ser redundantes, repetitivas, y por más que se detalle algo, llega a ser confuso. Por ejemplo, la apariencia de estos seres puede llegar a confundir más que aclarar, y las constantes descripciones de los lugares, que pueden llegar a ser bastante pesadas estas descripciones y aparte de eso no aclarar nada. Incluso debo admitir que en esas partes en las que describe todos los lugares y sigue describiendo y más, sí que me llegó a aburrir por momentos. Y soy consciente de que es necesario que estén presentes esas descripciones para imaginarlo todo mejor, para ponernos en lugar, para transmitir lo que Lovecraft quería que sintiéramos, pero sí que siento que está de más. Se extiende mucho. Incluso creo que todo el relato se extiende mucho. Pudo haber sido más corto. Bueno, esto con respecto a En las montañas de la locura, que pese a que me gustó mucho, no es mi historia favorita de Lovecraft. Ahora pasemos a Los sueños en la casa de la bruja. Este relato sí que llegó a ser mi favorito de por lo menos esta recopilación, ya que considero que es hasta ahora la historia más siniestra de este escritor
que he leído. Esta historia nos cuenta acerca de un joven que es estudiante de matemáticas que está viviendo en una casa en la que en una de sus habitaciones vivió una mujer que se dice que fue una bruja y que su vida está rodeada de misterios bastante macabros y siniestros. Es toda una leyenda que llega incluso a que el alquiler de ese lugar sea muy barato precisamente por los rumores que hay, por todo lo que se dice. Lo que más me gusta de esta historia son los elementos oníricos que hay. Hay una mezcla entre sueño y realidad que para mí Lovecraft aprovecha muy bien este juego entre los sueños, entre las pesadillas, la realidad, qué está pasando y qué no está pasando, los rituales que se mencionan aquí, los personajes. Hay en especial una criatura bastante repugnante, blasfema, que puede causar pesadillas. Y otro punto que me gustó mucho y que es algo extraño es que se usa la matemática como una llave a lo desconocido. Un punto de vista que yo siempre lo he pensado, siempre me he puesto a pensar en las matemáticas y en cierta rama de estas como algo que puede llevarnos a cosas siniestras y que hasta ahora no lo he visto reflejado en ninguna historia. Y sé que puede sonar un poco absurdo incluso, pero es que piénsenlo un poco. Voy a poner un ejemplo sencillo y es que, por ejemplo, nosotros tomamos los números como algo para que represente cosas de la vida, para que represente cantidades, para que represente áreas, planos, volúmenes, y estos números están sujetos a sus propias leyes, y cuando aplicamos estas leyes en algunas cosas de la vida real, nos dan como resultado lugares o conceptos que no creemos posible que existan. Por ejemplo, si yo tengo aquí un volumen determinado, imaginemos una caja, esa caja, el volumen de esa caja es representado por un número. Conforme se va haciendo más pequeña, ese número va haciéndose más pequeño a su vez hasta que llega a cero, ya no hay caja. Pero luego hay números negativos. ¿Qué representan esos números negativos? ¿Qué son esos espacios desconocidos? ¿Qué son esos volúmenes, esos lugares que no entendemos, esas dimensiones que todavía no conocemos? Y probablemente este ejemplo que puse tenga alguna explicación física. Esos números negativos representan algo realmente, pero es solo un ejemplo. Es para que entiendan lo que quiero decir, que las matemáticas tienen un montón de conceptos que aún no sabemos cómo interpretar. Y por último tenemos la casa maldita. Una historia que nos cuenta acerca de una casa en la que la gente que vive ahí enferma y poco después comúnmente muere, en la mayoría de los casos. De hecho, esta casa está basada en un lugar real, un lugar que existió y que aquí este escritor toma como escenario de la historia. Este relato también me gustó bastante, principalmente porque toma el lugar como un elemento clave, como un personaje más, un elemento muy importante de la historia que se aprovecha muy bien. Y aparte me parece que es una historia bastante grotesca, sobre todo el final. Me llena de un horror que no puedo ni describir. Y cabe destacar que este relato puede considerarse fuera de los mitos de Cthulhu. Y quizás sí se conecte de alguna manera sutil, pero es independiente a los otros dos. Por ejemplo, en la montaña de la locura es algo que está explícitamente relacionado. Se mencionan a los dioses, a los seres, a todas estas entidades cósmicas. Los sueños en la casa de la bruja mencionan igualmente a algunos de sus dioses, a algunos de estos rituales ya conocidos, al Necronomicon, pero esta historia se aleja un poco de eso, es independiente. Y me gusta que sea independiente, porque Lovecraft es mucho más que los mitos de Cthulhu. Y creo que la principal razón por la que tanto esta como la historia anterior me gustaron más que la historia que le pone nombre a esta recopilación, En las montañas de la locura, es porque no siguen la estructura típica de Lovecraft, y que la primera historia en este libro sí lo hace, que es esta de que hay un investigador, un grupo de investigadores que descubren algo, que poco a poco investigan más y que luego hay algún secreto que lo descubren y que enloquecen o que mueren o que algo pasa. Y ¿me entienden? Hay una estructura que se sigue comúnmente, por lo que realmente lo que aquí pase no es algo que sorprenda, porque ya imaginamos cómo va a terminar todo, cómo se va a desarrollar. Y que pese a que Lovecraft es un maestro en el horror cósmico y que en todo su relato nos muestra diferentes facetas de esto, diferentes criaturas, diferentes historias, diferentes maneras de sentir este miedo a lo desconocido, a la inmensidad del universo, el factor sorpresa se pierde la mayoría de las veces en sus obras.
Y eso es lo que me gusta de estas otras, que se alejan un poco de esa estructura, que sorprenden por sí mismas, que no esperamos qué es lo que va a pasar. Y por esto, Los sueños en la casa de la bruja y La casa maldita me gustaron más que En las montañas de la locura. Pero no me entiendan mal, las tres me parecen muy buenas y recomiendo completamente. En fin, creo que eso es todo por este video. Comenten si están de acuerdo conmigo o si no lo están, qué les parece este libro y qué otro les gustaría que recomiende. Y de hecho, por no subir videos todas estas semanas, tengo una lista bastante acumulada de libros que quiero reseñar y que espero poder continuarla la próxima semana, o si no, la que sigue a esa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.